Presentamos 24 horas Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. En cadena nacional, el presidente Boric presentó los ejes del pacto fiscal con el que pretende recaudar 8.000 millones de dólares para una serie de programas sociales. Habrá proyecto antievasión y finalmente cualquier alza de impuestos quedó para ser discutida en marzo del próximo año. Podio, teleprompter listo, una última repasada y vamos al anuncio. Se acabó la espera. Desde un cité en la comuna de Independencia, el presidente Gabriel Boric dio a conocer los ejes del pacto fiscal, un conjunto de medidas económicas con las que se pretende recaudar 8.000 millones de dólares para intentar satisfacer demandas sociales, como el aumento de la PGU a 250.000 pesos, reducción de las listas de espera, la creación de un sistema nacional de cuidados y un fortalecimiento de la seguridad pública. No vamos a insistir en el Senado con el proyecto que fuera anteriormente rechazado por 2 votos en la Cámara de Diputados, pues hubo un sector de la política que desgraciadamente nunca quiso sentarse a la mesa a encontrar un acuerdo por el bien de Chile. Era una de las grandes interrogantes. Finalmente, La Moneda decidió no insistir con su proyecto tributario original en el Senado. La nueva hoja de ruta contempla comenzar a preparar en agosto el proyecto antielusión y antievasión, el que entrará a trámite en el último trimestre, mientras que finalmente en marzo el gobierno ingresará a tramitación en la Cámara de Diputados su proyecto de aumento de impuestos a la renta. Lo que está planteado es aumentar la tributación de las personas de mayores ingresos. Para eso hay varios mecanismos posibles, pero lo que quisiera enfatizar a esta altura es que ese es un tema sobre el cual queremos trabajar con los distintos actores económicos y políticos. No queremos imponer una fórmula. El anuncio generó diversas reacciones en el Congreso. Mientras RN valoró algunos de los lineamientos, en la UDI y republicanos el rechazo fue categórico. Nosotros no estamos disponibles a un pacto fiscal que al final es una reforma tributaria, un aumento de impuestos con otro nombre simplemente. Nosotros perfectamente podríamos ir al Tribunal Constitucional si es que eventualmente presentan una reforma tributaria que no se ampara en la Constitución respecto a la reiteración de normas que ya fueron rechazadas. El fantasma de la inconstitucionalidad ronda en los pasillos del Congreso. Es que para algunos en la oposición hay contenidos de este proyecto que ya fueron rechazados en marzo de este año, como las normas antielusión y antievasión, las que por ende no podrían ser presentadas nuevamente antes de marzo de 2024. Tenemos que ver el texto primero para poder opinar, si es que es tan literal o no, si es que son las ideas matriz o no, para poder evaluar. Por el minuto, lo que podemos decir es que la oposición tiene una responsabilidad también con el país. Yo tengo la impresión de que lo anunciado por el presidente de la República el día de hoy, que aún no conocemos el texto definitivo, suena bastante diferente a lo que fue rechazado en la Cámara. Compartimos varias de las medidas anunciadas por el gobierno en materia de crecimiento, combate a la informalidad. Sin embargo, nos preocupa que el gobierno insista en incluir en este pacto una reforma tributaria en circunstancias que, tal como hemos señalado anteriormente, el aumento de impuestos afecta al crecimiento y el ahorro. En el empresariado aplaudieron que La Moneda finalmente dejara fuera un impuesto al patrimonio o a los superricos. Son parte de las reacciones que dejó este pacto fiscal con el que La Moneda busca recaudar importantes recursos para sus programas sociales. Bueno, y para aterrizar los anuncios y aclarar dudas, estamos aquí en el estudio con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, partamos por la parte macro, ¿cierto? Lo que se anunció hoy día básicamente es que hay un pacto fiscal que se divide en 2 partes. ¿No puede aclarar cuál va a ser la primera parte? O sea, ¿qué es lo que en concreto se va a hacer ahora y qué se va a dejar para marzo? Bueno, yo creo que hay que decir que tiene varias partes, porque ¿cierto? En esta propuesta de pacto fiscal se ha incorporado el tema del estímulo al crecimiento, ¿cierto? No solamente porque el crecimiento genera mayores ingresos fiscales, sino que porque el crecimiento en sí mismo, ¿cierto? Ayuda a la creación de empleos, a la reactivación de la economía. Por otro lado, también se han incluido alrededor de 20 iniciativas en materia de reforma del Estado. También porque, aunque ¿cierto? No todo en reforma del Estado libera recursos para poder gastar en otras cosas,
Por otro lado, ¿cierto? Queremos que el Estado sea más transparente, que sea más eficiente, que rinda cuentas de lo que hace. Y junto con eso, ¿cierto? Están las propuestas para reducir la evasión y la elusión, están ¿cierto? La reforma tributaria que, en materia de renta que se presentaría al Congreso en marzo. Pero todo eso queremos conversarlo desde ya. Ya, O sea, pero entonces, solo para aclarar, ministro, no hay anuncios concretos, digamos, de iniciativas legislativas que vayan a iniciarse y que se vayan a presentar ahora al Congreso. En el fondo se anuncia que van a haber anuncios. El anuncio del anuncio. No diría tan así, porque ¿cierto? Al momento de separar entre ¿cierto? Iniciativas para fortalecer el cumplimiento tributario, para las normas tributarias que existen, y por otro lado, ¿cierto? Las reformas de impuestos, ¿cierto? Eso desde ya implica una definición bien concreta. Ahora, no es solamente una definición así de genérica. En el caso de las medidas para aumentar el cumplimiento tributario, hay una lista que tiene que ver ¿cierto? Con, por ejemplo, reducir la informalidad, que tiene que ver con sancionar la evasión, con cerrar resquicios a través de los cuales se elude impuestos. Y hay un detalle bastante importante que lo vamos a ir entregando en los próximos días. Pero eso lo que queremos es que no sea algo que el gobierno impone o que pone sobre la mesa para que alguien diga sí o no. Muchas de las ideas que están acá en el pacto fiscal, en las medidas para promover el crecimiento, para reformar el Estado, han surgido del diálogo que hemos tenido con actores económicos y sociales y con actores políticos. Así que queremos que ahora haya una oportunidad para que quienes no participaron en las conversaciones anteriores por diversas razones, ahora lo puedan hacer. Ministro, evidentemente la discusión del pacto tributario y eventualmente una reforma tributaria que no se anuncia hoy día está teñido por el caso convenios. No presentar la reforma tributaria hoy día, por eso le decíamos que es el anuncio de un anuncio o la no presentación de una reforma tributaria. ¿Cuánto está afectado por el caso convenios? Se lo pregunto porque el ministro Cordero habla de corrupción, el Contralor habla de corrupción, el ministro Montes habla de corrupción. Y desde la oposición se le dice, bueno, recaudar más para gastarlo así. ¿Se ha teñido la discusión por esto? Bueno, yo diría que cuando tenemos este tipo de situaciones hay dos cosas que uno puede y debe hacer, ¿cierto? Uno es sancionar las conductas irregulares, corruptas o lo que corresponda. Y otra cosa, ¿cierto?, es ver qué normas son necesarias para prevenir que eso, evitar que eso vuelva a ocurrir en el futuro. ¿Pero está teñida la discusión política por este tema? Yo creo que eso digamos, este es un tema que ha teñido la discusión de todos los temas políticos, pero lo que tenemos que preguntarnos hoy día, ¿cierto?, es si el hecho de que haya alguien que haya abusado de los recursos públicos significa que tenemos que postergar o castigar a 1,5 millones de pensionados que esperan, ¿cierto?, tener un aumento de la pensión garantizada universal, o las personas que están en listas de espera en los hospitales, o ¿cierto?, las personas, particularmente mujeres, que ¿cierto?, necesitan un apoyo cuando se trata de cuidar a los hijos pequeños, a los adultos mayores o a las personas en situación de discapacidad. Entonces, creo que son dos cosas las cuales podemos avanzar en paralelo. Y es esa, en parte, la razón por la cual se decide cambiar de estrategia y dejar la reforma tributaria, que es la parte más polémica, más complicada, para marzo. Se lo pregunto porque el presidente Gabriel Boric, en su cuenta pública, ¿cierto?, del 1 de junio, dijo, vamos a insistir con la reforma tributaria en el Senado antes o a más tardar el 31 de julio. Ese plazo se acabó ayer y hoy día lo que se presenta es un pacto fiscal donde esa reforma tributaria ya no se insiste en el Senado, sino que se deja para marzo. ¿Por qué? ¿Qué cambió en este mes y medio, casi 2 meses en realidad? Claro, o sea, desde un punto de vista institucional, cuando se rechazó la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, es cierto que quedaron dos alternativas. Una alternativa era insistir a través del Senado para, por así decirlo, desde un punto de vista institucional, obligar a la Cámara de Diputados a seguir discutiendo el proyecto. La otra alternativa, es cierto, era esperar un año y presentar una nueva iniciativa. En la cuenta pública del presidente, él habló de la posibilidad de recurrir a la insistencia a través del Senado,
pero desgraciadamente, ¿cierto?, lo que hemos tenido es que ha habido sectores políticos que ni siquiera se han sentado a conversar. Entonces, la verdad es que en esas circunstancias no tiene mucho sentido recurrir a ese mecanismo y bueno, habrá que esperar hasta marzo. Pero es un ejercicio de realismo político en el fondo. Hay quienes dicen que es una muestra de debilidad política por parte del gobierno. Es la realidad a la que nos enfrentamos y tenemos que ver cuáles son las alternativas más eficaces, pero acá lo que se ha planteado no es que esperemos a marzo para recién ahí empezar a pensar qué es lo que queremos hacer. Lo que planteamos es que vayamos trabajando desde ya para que en marzo tengamos un proyecto que pueda avanzar, que pueda aprobarse y pueda generar el financiamiento que necesitamos para estos gastos prioritarios. Ministro, pero en la nota que antecede entrevista usted escuchaba a los dirigentes de la oposición diciendo que incluso si había medidas anti-ilusión y anti-evasión que se presentaran antes del plazo de un año, podrían incluso recurrir al Tribunal Constitucional. Es decir, hay un portazo muy fuerte. Han tenido más de 30 reuniones, pero no todas han dado los frutos esperados. Bueno, hay reuniones que faltaron, ¿cierto? Porque hay sectores políticos que no estuvieron dispuestos a conversar. Pero yo creo que las posibilidades de conversar siempre existen. El gobierno, por supuesto, que no tiene ninguna intención de forzar o proponer alternativas que no son constitucionales. Nosotros, por lo menos en mi caso, ¿cierto?, me ha tocado discutir muchos temas de inconstitucionalidad en el Congreso, de iniciativas, propuestas parlamentarias que son en realidad de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, o estos temas, ¿cierto?, de qué es lo que pasa cuando se rechaza un proyecto en general. Así que ese no es el tema. El tema sí, es... pero el proyecto, para responderle, digamos, a la duda o lo que plantean, digamos, desde la oposición, el proyecto que se ha anunciado, que es para combatir la evasión y la elusión y que entiendo que está pensado para el segundo semestre, para octubre concretamente, no es considerado, porque una parte de la reforma tributaria que fue rechazada en la Cámara de Diputados tenía estas medidas, tenía una parte que es como un tercio de la reforma, era medidas anti-elusión y anti-evasión. ¿Eso no hace que presentar un proyecto de ese tipo sea inconstitucional? A ver, primero que nada, ¿cierto? La propuesta del gobierno no la han visto los parlamentarios, así que creo que lo primero que tendríamos que hacer es ver cuál es el proyecto en concreto que se quiere plantear. En segundo lugar, creo que nos tenemos que preguntar si realmente tenemos voluntad de luchar contra la evasión y la elusión y fortalecer el cumplimiento tributario. Por lo menos nosotros desde el año pasado, desde marzo, hicimos todo un trabajo de diálogo en torno a los temas tributarios en regiones. Tuvimos 3 meses organizando esos diálogos y lo que a las personas más le irrita en materia tributaria es cuando ven que hay quienes por los recursos que tienen pueden contratar equipos de abogados, de contadores, ¿cierto?, para buscar resquicios que les permitan pagar menos impuestos, cuando al mismo tiempo, ¿cierto?, los ciudadanos comunes y corrientes pagan sus impuestos, pagan el IVA, ¿cierto?, pagan sus contribuciones. Quienes tienen más poder o más recursos, ¿cierto?, tienen la posibilidad de eludir estos impuestos a través del uso de algunos resquicios. Entonces, primero, preguntémonos si queremos hacer algo al respecto, si tenemos la voluntad de que se cumplan con las obligaciones tributarias. Veamos, ¿cierto?, cómo eso lo vinculamos con una administración tributaria que al mismo tiempo, ¿cierto?, también ayude a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones. Y ahí veamos, ¿cierto?, cómo procedemos legislativamente, pero partamos por lo sustantivo, después nos preocupamos, ¿cierto?, por el tema del proceso legislativo. Ministro, dentro de las cuentas que el mismo presidente planteaba hoy día temprano en la mañana era la necesidad de contar con 8.000 millones de dólares para financiar algunos de los proyectos y programas que han quedado de alguna manera en ascuas, entre otros el aumento de la PGU, ni hablar de la condonación del CAE o, si usted quiere, la deuda histórica de los profesores que mañana van a paro nuevamente y que solo a pagar eso son 14.000 millones de dólares en cálculos que ha hecho con el propio Ministerio de Educación. ¿De dónde se sacan esos 8.000 millones si es que no va a haber todavía reforma tributaria y si eventualmente las medidas anti-ilusión y anti-evasión podrían ser incluso declaradas inconstitucionales, si se presentan en términos parecidos a lo que ya se hizo en la reforma que fue rechazada? Sí, aquí el tema no es una declaración de inconstitucionalidad, el tema es cuál es la oportunidad para discutir un proyecto de ley, ¿ya? Entonces, acá lo que estamos discutiendo es si se puede tramitar un proyecto de ley que tiene algunos elementos en común con un proyecto que se rechazó. Pero nuevamente, vamos. ¿Eso significa que en octubre no se presentaría esto? Nuevamente, vamos al fondo de las cosas. Preguntémonos, ¿es justo, es aceptable que haya personas que evaden y que eluden impuestos en Chile?
¿Podemos hacer algo para reducir esa evasión y esa ilusión? ¿Cuáles son las mejores normas para hacerlo? Y luego vemos, ¿cierto?, cómo procedemos legislativamente. Yo creo que no hay que poner la carreta delante de los bueyes, ¿ah? Es importante discutir las cosas de fondo antes de discutir las cosas de procedimiento. Ministro, hablemos del aumento de impuestos que queda para marzo, pero del que se adelantó, ¿cierto?, algunas cosas hoy día, el mismo presidente. El grueso del aumento de impuestos irá al impuesto a las personas, ¿cierto?, aumentar el impuesto a la persona. Eso significa que el mismo 25% que hoy día paga impuesto a las personas va a pagar más impuestos. ¿O significa que se va a aumentar la base imponible? O sea, la cantidad de gente que hoy día no paga impuesto a la renta va a empezar a pagar impuesto a la renta. Gente que hoy día gana, no sé, menos de $1 millón. ¿Podría aumentar, digamos, podría entrar a ese tramo y empezar a pagar impuestos? ¿O eso está descartado? Primero que nada, tengamos claro que cuando hablamos de impuesto a la renta, ¿cierto?, hablamos del régimen tributario que grava las utilidades de las empresas, en algunos casos de pequeñas empresas, de grandes empresas, y los que gravan los ingresos de las personas, sean ingresos del capital o ingresos del trabajo. Entonces, el panorama tiene muchos más elementos. Me refiero al impuesto a las personas. Claro, es que es importante Sí, esa distinción, porque nosotros hemos sido claros en el sentido de que no pretendemos subir los impuestos a las empresas. Chile tiene una tasa... ¿A las grandes tampoco? De hecho, el gobierno lo que propuso en el proyecto anterior fue reducir la tasa de impuesto de primera categoría, que es el que grava las utilidades de las empresas. ¿Por qué? Porque en Chile la tasa que grava estas utilidades es mayor que lo que ocurre en países más desarrollados que nosotros. Y donde realmente está la brecha más grande es en materia de tributación de los ingresos personales. Ahora, dentro de la tributación de ingresos personales, ¿cierto?, quienes hoy día están exentos son las personas que ganan menos de 770.000 pesos mensuales, ¿ya? Entonces, cuando se habla de ampliar la base del impuesto a la renta personal, ¿cierto?, quienes hablan de ello están hablando de aplicar impuestos a personas que ganan menos de 770.000 pesos mensuales. Eso entonces está descartado por sus palabras, por lo que veo. La ampliación de la base de tributación. O sea, el propósito del gobierno es que paguen más impuestos las personas que más ingresos tienen. Ni siquiera el 25%. ¿Quiénes? Es que se descartó, perdón, el impuesto a los 5% que está en la cúpula. Estamos hablando de gente que tiene qué tipo de ingresos. Se está hablando pero el ingreso a los súper ricos, el impuesto a los súper ricos se ha descartado como concepto. Sí, así es. Y también se descarta ampliar la base de tributación, es decir, que paguen impuestos a las personas, a aquellos que ganan menos de 770.000 pesos. Es decir, nuevamente, los que están de 770.000 hacia arriba van a ser los que van a aumentar la tributación. Los súper ricos quedan fuera y los que ganan menos de 770.000 también. Claro, y me parece justo porque sería bien complicado, ¿cierto?, que finalmente se optara por no legislar para gravar la riqueza de las personas de mayor patrimonio y que se compensara eso cobrándole más impuestos a los que ganan menos de 770.000 pesos. Pero se sacó a los súper ricos como un objetivo de tributación y se levantó como una bandera eficiente que aparentemente los números no daban eso. No es un tema de eficiencia, nuevamente tiene que ver, ¿cierto?, con el hecho de que en este proceso de consultas que hemos tenido, lo que hemos constatado es que no existe apoyo suficiente para una modificación de ese tipo, por diversas razones. Algunos consideran que estimula la salida de capitales, otros piensan que es injusto gravar el stock de riqueza y no los flujos de ingresos. Hay diversas razones, ¿ah? Entonces, bueno, hemos preferido concentrarnos en el impuesto a la renta, donde, como decía, hay una brecha importante con la recaudación de otros países, o sea, una brecha que es una brecha de 1 a 4. O sea, en Chile el impuesto a la renta de las personas recauda la cuarta parte como porcentaje del producto de lo que se recauda en países de mayores ingresos. Ya, y ahí usted dice el 5%, digamos, más alto es al que se le va a aumentar el impuesto a la renta de las personas. Quiero preguntarle, porque se nos acaba el tiempo, ministro, pero como una de las prioridades, ¿cierto?, para financiar con el dinero que se recaude, ¿cierto?, con el pacto fiscal, es obviamente las pensiones y concretamente el aumento de la pensión garantizada universal. El hecho de que se deje esta reforma tributaria para marzo, ¿significa entonces que no va a haber aumento de la pensión garantizada universal antes de, no sé, el primer semestre del próximo año? Bueno, a ver, pensemos que la reforma previsional lleva 9 meses de discusión en el Congreso y recién se han votado 3 artículos en la discusión en particular, así que a la reforma previsional todavía le quedan varios meses de discusión.
tiempo suficiente para que logremos, ¿cierto?, hacer la convergencia con la reforma tributaria, porque ¿cierto?, una vez que la reforma tributaria se rechazó en la Cámara de Diputados, quedamos sin financiamiento para el aumento de la pensión garantizada universal y para el costo fiscal de los aumentos de cotizaciones. Ministro, usted ha insistido que sin reforma tributaria no hay recursos ni para PGU y mucho menos lo va a haber para uno de los compromisos de campaña, que es parte del compromiso del programa de gobierno del presidente Boric, que es la condonación para los deudores del crédito CAE. No hay plata para eso definitivamente. Sin reforma tributaria no hay plata prácticamente para una parte relevante del programa. Sí, aclaremos primero que el tema del CAE nunca ha sido parte de las propuestas para reforma tributaria o pacto fiscal. Pero sí un compromiso de gobierno. Es un compromiso de gobierno, un compromiso que está en el programa. Y el presidente lo dijo en su cuenta pública. El presidente dijo que sería un tema que se analizaría una vez que se resolviera el tema fiscal. Así que el presidente estableció una cierta... El presidente se comprometió a condonar el crédito con aval del Estado. Ese fue el compromiso del Lo que estamos hablando ahora es de la secuencia de las cosas, ¿cierto? Entonces, lo que establece el presidente es una secuencia. Primero resolvamos ¿cierto?, los temas que afectan a millones de adultos mayores, de mujeres trabajadoras, etcétera. Y una vez que tengamos eso claro, podemos ¿cierto?, abordar los temas de CAE. Pero y creo que es importante destacar que en esta propuesta el hecho de incluir ciertos estímulos al crecimiento, el hecho de incluir reforma del Estado, también nos da un canal para generar algunos recursos adicionales. En el fondo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos moviendo todas las palancas, todos los mecanismos para generar más recursos en un contexto de crecimiento del país y de eficiencia del sector público. Entonces, bueno, juntamos muchas cosas que distintos sectores han planteado como aspiraciones, como necesidades del país. Tenemos en materia de reforma del Estado una agenda que es tan importante como la que tuvimos en el 2003. En impulso al crecimiento tenemos 38 iniciativas para impulsar el crecimiento, la diversificación productiva, la inversión. Entonces, miremos también esos componentes porque ayudan al país y también ayudan a las finanzas públicas y nos permiten complementar estos otros esfuerzos del lado tributario de los que estamos hablando. Bien, pues ministro Mario Marcel, le queremos dar las gracias por estar junto a nosotros explicándonos los anuncios de esta jornada y entonces la reforma tributaria para marzo. La reforma de impuesto a la renta para marzo, el tema de cumplimiento tributario lo veremos dentro de las conversaciones que sigamos teniendo. Ministro, muchas gracias, ministro. Y hablando de crecimiento, la actividad económica se contrajo un 1% en el mes de junio. Bueno, es una cifra negativa, pero que es mejor a lo proyectado por el mercado y también mejor que el mes pasado. Eso sí, el comercio continúa sin repuntar, sus apuestas están ahora en la celebración del Día del Niño. La verdad es que está un poco complicado, pero hay que hacerlo cuando se tratan de nuestros chiquillos. Aunque sea una porquería de este porte, va a ser feliz. Está ajustado, pero la gente igual le compra a sus hijos. Yo le acabo de comprar a mi nieto y no me importa gastar. Esfuerzos en el presupuesto de cientos de chilenos de cara a un Día de la Niñez, que será en medio de un difícil momento para el comercio, que prepara una estrategia. Son pocas las vitrinas que no cuentan con algún cartel de descuento, una apuesta con la que buscan cautivar consumidores y revertir las ventas de cara a esta festividad. Hemos tenido que bajar mucho los precios, hemos tenido que acudir, casi convertirnos muchas veces en una tienda de ofertas más que de productos novedosos o de productos de alto valor, porque el poder adquisitivo obviamente también ha bajado y es entendible en el caso de la gente. Ofertas que se vuelven la esperanza del sector, que durante junio, según el Banco Central, tuvo una caída de 6,1% en su actividad. El comercio está viendo ahora una normalización, un ajuste. En el mes de junio se vieron bajas en las 3 divisiones del sector comercio, tanto mayorista, minorista como automotriz, evidenciando de hecho estas 2 últimas bajas de 2 dígitos y acumulando el sector minorista una caída de 10,3% en el primer semestre de este año. Un mal momento para el comercio, que lo convirtió en uno de los principales sectores en aportar negativamente al IMASEC de junio, que tuvo un retroceso de 1% versus el mismo mes del año pasado, sumando así su quinta baja consecutiva, aunque esta vez cayó menos de lo esperado y si se compara con el mes anterior, la economía creció en un 0,5%. Lo que significa que poco a poco se empieza a recuperar. Hemos vivido momentos en los cuales la actividad económica ha estado bastante compleja, ha sido difícil recuperarse de eso, y por tanto estas son las primeras señales donde empezamos a ver
una especie de crecimiento, entre paréntesis, porque igual es un crecimiento negativo. Una luz al final del túnel para la economía, a la que además el gobierno espera darle un impulso. Para eso, dentro del pacto fiscal incluyó una serie de medidas para el crecimiento. Entre ellas destacan incentivos tributarios, reformas para reducir al menos 1/3 los trámites para inversión, fortalecimiento de incentivos para empresas de investigación y desarrollo, iniciativas para diversificar nuestra economía en áreas como la minería, litio e hidrógeno, además de 17 iniciativas para reducir la informalidad en la economía. Paquete de medidas que se complementarían con el mejor rendimiento de la economía durante el segundo semestre, sobre todo tras la decisión del Banco Central de disminuir sus restricciones de política monetaria. Factores que han estado frenando el gasto y frenando el consumo, como es tener condiciones financieras muy restrictivas, se van a ir relajando en el resto del año y eso va a permitir que vayamos teniendo hacia final de año cifras más positivas en la variación en 12 meses. Y con esto, desde la cartera de trabajo esperan ayude a revertir el estancamiento que sufre el actual mercado laboral. Las medidas que se anuncian y que hice en relación con todo lo que tiene que ver con inversión, crecimiento, productividad, ¿cierto? Van a impactar muy positivamente en la generación de empleo, en la formalización en el empleo y en el acceso a la seguridad social. Ayudas que esperan se conviertan en el motor de una economía que sigue sufriendo, aunque cada vez menos. Bueno, esto ocurrió hace instantes nada más porque la Moneda anunció la salida de la sexta autoridad que debe adorar el gobierno por el llamado lío de las platas, o el caso donaciones. Exactamente, se trata de Alejandra Jiménez, seremi de las culturas de la región metropolitana, por transferir más de 10 millones de pesos a una ONG que ella fundó y donde trabajó hasta antes de asumir en el gobierno. Adelante, por favor, por favor. Por su rol, su presencia genera expectación y más desde que estalló el escándalo. Jorge Bermúdez esta jornada entregó en el Congreso nuevas observaciones por el caso que golpeó al gobierno. Segunda vez que lo hace, pero esta vez con sus conclusiones que están fundamentadas por diversas diligencias. Y para el Contralor no hay dudas, el caso Convenios es sinónimo de corrupción. Son irregularidades y evidentemente lo que vemos es que por esta nueva vía se coló el virus de la corrupción. O sea, ¿quiere llamarlo corrupción? Sí, es corrupción. Así de claro, en la comisión ya lo había adelantado, la Contraloría General de la República considera como abusos los traspasos por trato directo surgidos en los últimos años. El caso de las gobernaciones regionales, un ejemplo que puso sobre la mesa 1,4 billones de pesos destinados a transferencias en el presupuesto 2023. Nadie debería asustarse con lo que está pasando, porque esta es una situación que es el típico caso de mutación de esta enfermedad que se llama corrupción. La corrupción va mutando y por lo tanto el Estado siempre va a la saga en el sentido de poder ir poniendo freno a ese flagelo que afecta a la democracia, que se llama corrupción. La existencia de organizaciones que tienen contratos, por ejemplo, con un solo municipio o empresas que tienen giros habilitados para dar múltiples prestaciones es la evidencia de eventuales casos de corrupción para la Contraloría. En esto hay pleno consenso. Lo que yo creo que es relevante señalar es que cuando hablamos de este tipo de situaciones no solo estamos hablando en aquellas hipótesis donde existe un delito, también está en aquellas hipótesis donde usted ejerce indebida o abusivamente la función pública para provecho personal. El ente fiscalizador ya inició una investigación por uno de los últimos casos conocidos, el que protagoniza a la ahora ex seremi de las culturas de la región metropolitana. Alejandra Jiménez estaba en la mira por la firma de 2 convenios adjudicados por fondos concursables a la ONG El Circo del Mundo, la misma que ella fundó en 1995 y dirigió hasta el año pasado. ¿Esperan la salida también de la seremi de las culturas? Su salida era inminente y aunque se esperaba este lunes, se materializó 24 horas después. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio informa que con fecha 31 de julio de 2023 se ha instruido un sumario administrativo a la Secretaria Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región metropolitana, Alejandra Jiménez Castro, quien hoy presentó su renuncia al cargo. Con la salida de Alejandra Jiménez, son 6 las autoridades de gobierno que han debido abandonar sus cargos por el escándalo. La ONG con la que la ex seremi firmó convenios aseguró en una declaración pública que no existen irregularidades.
Nunca hemos solicitado a la Seremi de las Culturas, región metropolitana, algún tipo de asignación directa o que interceda desde su rol de Seremi a favor de nuestra institución en ningún ámbito. La salida de la Seremi se dio el mismo día que el presidente de la República en cadena nacional por el nuevo pacto fiscal hizo un alto para enviar nuevamente un mensaje en materia de probidad. No queremos y no vamos a permitir que la corrupción se instale en nuestra patria. Y en esto tenemos que ser muy claros. Caiga quien caiga. Acá no vamos a hacer ningún tipo de perdonazo ni esconder debajo de la alfombra a quienes han cometido delitos. En su cuenta de Twitter, el mandatario agregó que quienes se han servido de recursos públicos, como el caso Democracia Viva, han incurrido en actos de corrupción. Frase que se sumó al caiga quien caiga, sentencia que la oposición le pide haga valer con miembros de su gabinete. No se asumen las responsabilidades políticas. El caiga quien caiga que expresa el presidente Boric el día de hoy solamente parece que ha llegado hasta alguna Seremi, hasta alguna subsecretaría no muy conocida. Yo puedo entender que tiene que ejercerse toda la responsabilidad de quienes hicieron las cosas incorrectas. Esa cosa tiene un camino, dejemos que ese camino fluya. Camino que están trazando las investigaciones, dice el senador, las que comienzan a demostrar irregulares mecanismos comunes en algunas fundaciones indagadas a lo largo del país. Investigación paralela a las que lleva adelante el gobierno y la Contraloría General de la República, dos protagonistas del caso que ya determinaron que aquí derechamente existe corrupción. Bueno, y en otro caso que ha estado en la noticia, la ex candidata a alcaldesa Camila Polisi presentó una denuncia ante la Fiscalía por presuntas amenazas de muerte vía sicariato por parte de una alta autoridad del gobierno del Biobío. Asegura que teme por su vida, desmintió un intento de silenciar al dueño de la Fundación Entí y negó haber comprado lencería con fondos públicos. Lencería, amenazas de muerte vía sicarios, denuncia de engaños, mentiras y autoridades que no se muestran. A eso ha llegado el llamado caso Lencería, que involucra una fundación que recibió 250 millones de pesos para el desarrollo de talleres en el barrio norte de Concepción. Una donde vía la cuenta corriente de un OTEC que prestó servicios, se supo de gastos millonarios en comida, entregas a domicilio y hasta tiendas de ropa femenina, incluida Lencería, de ahí el nombre. La fundación Entí tiene un origen humilde. Gerardo Silva asegura que fue la ex candidata a diputada Camila Polisi quien los contactó. Lo hizo firmar un poder, un papel notario que le dio la facultad a ella. Entonces después lo firmó otro papel sacando a la tesorera y después aparecía ella, el banco estaba como Camila Polisi en la fundación. Fue una suerte de arriendo o tercerización, capital social. Es la fundación de Polisi. Me dio 5 millones, pero de a poquito. Los dio para los otros. Para los gastos me pagaban la luz, pagaba el agua. Polisi, tras semanas de silencio, apareció a través de un comunicado, confirmando que interpuso una denuncia ante la Fiscalía. Dice temer por su vida. Le he presentado a la Fiscalía todos los antecedentes de los hechos ocurridos, donde una alta autoridad de gobierno habló expresamente de sicariato. Hace referencia a la reunión que sostuvo con el entonces Seremi de Gobierno, una que a él le costó el puesto. Ante la connotación que tenían los hechos públicos y la insistencia de ella de querer hablar, accedí a esa conversación. Yo le recomendaba que buscara un abogado. El Seremi de Gobierno Eduardo Vivanco habla expresamente de sicariato. ¿Cuánto cuesta un colombiano? Lo que se repite en varias ocasiones. El Seremi de Gobierno, señor Vivanco, insinúa que las personas del gobierno regional del Biobío van a eliminarme, que van a matarme. Llegar a tal punto de la entrega que ya sea irrelevante de que te eliminen, que ya entre viva y muerta de un poco lo mismo. Versiones contrapuestas de una misma reunión. Pasa lo mismo con la interpretación del contacto entre el presidente de la Fundación Entí y la misma Polisi. Si usted quiere declarar, usted sabe que usted puede guardar silencio y decir que yo soy la persona encargada del proyecto. Bajo ningún motivo he querido silenciar a personas que tengan que ver o aportar a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía. El motivo de mi llamada fue dar tranquilidad a la Fundación, bajo ningún criterio silenciar, callar o esconder hechos. La semana pasada vino acá y vino con un auto de lujo. Ahí sí que no diga nada, que esté callado, esté tranquilo, me dijo. Que está todo bien, me dijo, el gobierno ya sabe todo. Lo que uno tiene que tener cuidado, siempre presente, que en el caso de investigaciones judiciales en curso, cualquier persona que pudiera afectar el compromiso de un testimonio, eso puede ser obstrucción a la justicia, pero yo no conozco los detalles de esa investigación. El gobierno regional del Biobío anunció querellas. Dice relación con rendiciones que involucran facturas y documentos tributarios falsos. Tras semanas concretando reclamos, 5 consejeros regionales del Biobío llegaron a un acuerdo. Forzar, vía la firma de una solicitud
de una sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno Regional del Biobío. Necesitamos saber las acciones a tomar. Los hechos, ustedes son testigos de que pasa cada minuto y cada minuto aumenta los temas con respecto a la conflictividad en estas fundaciones, este caso fundaciones. Ya esto tocó techo, ya hay un abandono notable de deberes que puede ameritar la destitución del gobernador. Contraloría reconoció que faltó fiscalización. En ese caso en particular, y atendido que no hubo control, el que señalaba anteriormente, que es el control del trámite de toma de razón, es que nosotros vamos a tener que ahora dirigir otros esfuerzos fiscalizadores hacia esa fiscalización en Biobío. Es el caso Lencería, aunque la misma policía cuestiona el nombre, que deriva de la autodenuncia del encargado de Unotec por el uso de la cuenta corriente de la organización. Jamás he presentado rendición alguna o gasto relacionado al proyecto que tenga que ver con vestuario, por lo que ante estos hechos graves quiero clarificar que esto es absolutamente falso. Mi papá nos enseñó todo humilde, todo no ser ladrón, decir la verdad. Yo quise declarar, sacar las tapas al aire, porque yo me estaba hundiendo mi fundación. Y hay que armar con toda la gente, con todo el país, y la gente me van a aportar. Lencería o no, son 250 millones de pesos los cuestionados, que ahora incluso incluye a sicarios en el panorama. Oportunidad para la familia penquista de mejorar su calidad. La Corte Suprema declaró inadmisible el reclamo que presentó el oficialismo en el Consejo Constitucional. La resolución, eso sí, apuntó a la forma, por lo cual los consejeros firmantes ya preparan un nuevo recurso, lo que sigue despertando críticas de parte de la oposición. ¿Sale antes o después de mediodía o después de mediodía? Hoy día, eso yo me comprometo. Sale hoy día. Eran diversas las preguntas que surgían al interior del ex Congreso porque a solo pasos de ahí la Corte Suprema analizaba una eventual infracción en el Consejo Constitucional y este ministro era clave. Leí, lo estudié, le di hartas vueltas. ¿A qué hora sale la admisibilidad? Por primera vez el oficialismo presente en el Consejo Constitucional solicitó al máximo tribunal del país interpretar el reglamento y determinar la viabilidad de los nuevos capítulos presentados por la oposición al anteproyecto constitucional. Se declaran inadmisibles las reclamaciones deducidas en lo principal, primero y segundo otro sí, de la presentación del folio 3. Primer revés para el bloque oficialista que durante días manifestó su molestia y por eso acudió a la Corte Suprema. Decisión dividida por 3 votos contra 2, aunque el motivo sorprendió a muchos, la falta de un documento clave el que ratificaba a los 14 consejeros firmantes en sus cargos. Resolución que apuntó a la forma y no al fondo, por lo que se considera no presentada. Por eso, el requerimiento aún no se desecha y desde el oficialismo ya preparan un recurso de reposición. Sabemos que este es un recurso que es una reclamación que es inédita, por lo tanto, evidentemente hay interpretaciones disímiles acerca de cuáles son los requisitos. El detalle del contenido no lo podría decir acá, pero sí nosotros vamos a volver a ingresar la solicitud para que sea revisada. Pedir que se revise esta decisión de la Corte Suprema, creemos que demuestra la poca o escasa sensibilidad del oficialismo con esta materia tan sentida por la ciudadanía como es la seguridad. Por el ítem seguridad es que la oposición presentó 4 nuevos capítulos, los que no gustó al oficialismo, que asegura la existencia de una irregularidad. 2 son de seguridad pública, 1 establece la Defensoría de las Víctimas y el que quizás más incomodó apunta a la Defensa Nacional, el llamado capítulo de las Fuerzas Armadas. Creemos que es un gusto que intenta darse también la derecha respecto a un guiño a su sector y que también es peligroso porque volvemos a lo mismo, que es que esta Constitución debe ser de todo y toda y no solamente de un sector, que es lo que estamos notando a través de estas enmiendas tan extremas. Yo creo que no tiene sustento jurídico. A mí no me preocupa eso. Pero sí me preocupa la señal que esos consejeros de gobierno le están dando al país. Yo creo que a la hora de enfrentar la delincuencia no puede haber bandos. Tenemos que estar todos del mismo lado. Hasta este jueves el oficialismo tiene plazo para presentar un segundo documento, ahora sí con los certificados que los acrediten en sus cargos. Nuevo texto que será analizado por los mismos ministros que adoptaron esta resolución y que ahora, con la formalidad en regla, podrán analizar el fondo del requerimiento. Nuevos registros muestran los momentos previos a la muerte del hombre retenido por inspectores municipales de Calera de Tango. En un extenso video se observa cómo pide auxilio, evade a los funcionarios y llama de forma insistente a una persona. ¿Cómo se llama, don Manuel? Sí. Ya, ¿qué le pasa? ¿Por qué está tan nervioso? Estoy esperando a mi papá. Ya, ¿por qué desciende de esa forma del vehículo? Estoy esperando a mi papá, no tengo nada.
El video dura más de 11 minutos y registra los diálogos, las acciones y todo lo que pasó previo a la muerte de Manuel Lucero Flores. El hombre de 41 años perdió la vida en medio de una retención de inspectores municipales de Calera de Tango. Errática, coherente, caballero acá, descendió del vehículo. Caballero, venga. Venga. No puede dejar su auto botado, venga. El auto no tenía benzina. Por eso quedó tanto rato ahí que la gente decía que había un auto abandonado con un hombre adentro. Es porque él estaba pidiendo a sus contactos que lo fueran a ayudar porque quedó en pana. Tranquilo, porque él está en una crisis. Indistintamente si haya consumido algo o no, está en una crisis, no ha hecho nada más. Poco a poco Manuel comienza a alejarse de los inspectores municipales. Tomaba su teléfono tratando de comunicarse con una persona. Hizo parar una micro, pero siguió de largo. También se escucha a la inspectora municipal preguntándole qué le pasaba. ¿Se logró contactar con algún familiar? Sí, viene ahí. ¿Qué he hecho? Caballero, queremos ayudarlo. Déjame. ¿De qué comuna es usted? Déjame, por favor, si no he hecho nada malo. Te queremos ayudarlo. ¿Pero qué te pasó? Nada conmigo. Queremos saber en qué lo podemos ayudar. Cuidado el auto, cuidado el auto. Mientras esperaba que le contesten, Manuel seguía huyendo de los inspectores municipales. ¡Cuidado con el camión! Pasa. ¡Por favor! ¡Caballero! ¡Por favor, ayuda! Converse con nosotros. Ayúdame, no le vamos a hacer nada. Ayuda. Queremos ayudarlo. Caballero, cuidado, cuidado. Ayúdame. Todo eso pasaba mientras los inspectores municipales pedían la llegada de carabineros. No he hecho nada. Carabinero te va a ayudar, pero por favor espera ya. Necesitamos que te ganes en un solo lugar. No he hecho nada. No puedes tirarte encima de los conductores. Puede ocasionar un accidente. Ayúdame, no he hecho nada. Video clave en la investigación. Fue grabado por la inspectora municipal. Se ve además a dos de sus compañeros inmovilizando en el suelo a Manuel Lucero por 4 minutos. De un principio nosotros nos enteramos que él había fallecido dentro de su auto y que así lo encontraron. Esa fue la respuesta hacia nosotros. Después de que salió la noticia en televisión en la mañana, empezaron a llegar muchas otras hipótesis de la misma gente que pasó los transeúntes, la gente que vivía ahí cerca, la gente que grabó y pasó en su auto. Oye, ¿tu nombre es Manuel? Lo que yo pude ver es que habían 2 personas de municipalidad reduciendo a una persona en la calle contra el piso, obviamente haciendo maniobras que eran riesgosas. Si un funcionario le hubiera tomado las manos y el otro le hubiera tomado las piernas, hubiera sido suficiente para que esta persona no se moviera, no los agrediera o no se pegara hacia él mismo, producto de la situación. Que nos den explicaciones, que nos den la justicia que nosotros necesitamos, que nos hagan justicia, que por qué de esa forma le arrebataron la vida, por qué lo hicieron sufrir. Por ahora, la familia espera que pronto esté lista la autopsia para saber cuál fue la causa de muerte de Manuel. Aún no han podido retirar su cuerpo del servicio médico legal por la misma diligencia, resultados que serán expuestos en la formalización de los 2 inspectores municipales que se encuentran detenidos. Un bochornoso incidente vivió la diputada Mónica Arce. Le impidieron viajar fuera del país por una orden de detención en su contra por hurto. Claro, el problema es que ella no había cometido ningún delito y todo fue un malentendido por una confusión entre su RUT y el de la real involucrada. A las 8 partía el avión que iba a abordar la diputada del Partido Humanista Mónica Arce hacia Ciudad de México a un encuentro de la Comisión Interparlamentaria Alianza Pacífico. Vuelo que no se concretó. Al llegar a Policía Internacional pasaron todos sus compañeros, pero a ella le explican que tendría que esperar para corroborar una información. Me dice que tengo una orden de detención vigente, por lo tanto paso a estar en calidad de detenida. Yo empiezo a preguntar de qué se trata, me comentan que se trataría de una detención por hurto simple en la localidad de Pichilemu. Una pareja arrendó una casa y de esa casa se sustrajeron cosas. Su sorpresa fue mayúscula porque asegura que jamás ha robado ni tampoco ha puesto un pie en Pichilemu. La orden de detención fue emanada el 13 de junio por el juzgado de garantía de esa localidad de la región de O'Higgins.
La diputada, además del bochorno, no pudo abordar su avión. Todo por lo que finalmente resultó ser un problema de digitación. La policía se contactó con el fiscal para corroborar la información. Por error se digitó mi root completo y no el de la persona, y por lo tanto yo soy la que queda en calidad con orden de detención. Y pasa esto. Y después sí, pues se disculpan, pero no sé si las disculpas dan para el proceso que uno ha tenido que pasar. Pueden haber errores de digitación, lo importante es saber si es que esto se debe a negligencia, un hecho culpable o doloso de parte de algún funcionario, y por lo tanto es importante que, haciéndose la queja o el reclamo administrativo, se haga una investigación disciplinaria y se determine si es que efectivamente existe esa responsabilidad administrativa. Desde la Fiscalía no se refirieron al hecho. La parlamentaria realizó una dura crítica al sistema porque ella, por su calidad de parlamentaria, demostró su inocencia y pudo salir libre a las pocas horas. Pero ¿cómo opera la ley con un chileno común y corriente? Seguramente hubiese pasado control de detención y tú de verdad le puedes echar a perder la vida a una persona. Ella como parlamentaria goza de fuero y no podía ser detenida salvo un delito flagrante. Lamentablemente el sistema no contempla una solución salvo una demanda indemnizatoria en contra del Estado, pero en la práctica muchas veces solo se le pide la disculpa del caso al afectado. Y nosotros como Cámara vamos a tomar acciones y vamos a pedir una investigación del hecho, porque insisto, este error le puede costar caro a una persona común y corriente y ahí hay que tomar el resguardo necesario. Después de este gran mal rato, la parlamentaria integrante de la bancada PPD Independientes finalmente pudo abordar su vuelo hacia México para participar del encuentro. El Metro de Santiago pretende implementar las puertas de andén a toda la línea 1 para evitar las interrupciones en el viaje. Serían similares a las que están en la línea 3 y la línea 6 y que se abren solo cuando llega el carro. Desde la inauguración de la línea 6, Metro de Santiago implementó estas puertas para evitar interrupciones en el viaje. Se inicia el cierre de puertas. Ahora Metro busca ampliar esta medida de seguridad a toda la línea 1. Se trata de un proyecto en el marco de la modernización de los tramos más antiguos de la red y tiene como fin garantizar una mayor seguridad y estabilidad del servicio. Precisamente situaciones como estas son las que la empresa quiere evitar, porque por ejemplo en 2022 hubo más de 30 horas de interrupción del servicio solo en la línea 1, debido a personas, animales u objetos en las vías. El objetivo de este proyecto precisamente es poder mejorar la confiabilidad y dar un mejor servicio a nuestros pasajeros en línea 1. En ese sentido surge este proyecto. Para eso, Metro anunció una licitación para la factibilidad del plan, donde se proyectarán los trabajos a realizarse para llevar a cabo la medida. Esta primera etapa tardaría cerca de 6 meses. De ser posible la implementación de estas nuevas puertas de andén, los trabajos tardarían cerca de 4 años. Un proyecto complejo, obviamente lo vamos a implementar sin tener que detener la línea 1. Hay experiencias en que se van haciendo obras de noche, que obviamente son más lentas. Próxima estación, Los Leones. Y es que la línea 1 es la que tiene la mayor concurrencia de personas. Del total de pasajeros, el 35% circula por ella, es decir, más de 900.000 personas diariamente. Que es la que tiene más afluencia de público, la que mueve más pasajeros por hora. Y un elemento que aquí podemos incorporar es justamente las puertas de andén. Estas puertas similares a las que tenemos en las líneas 3 y 6, que permite que el servicio sea mucho menos vulnerable a interrupciones del servicio. Deberían ponerla. Más seguro cuando uno va con niños. Se ve más ordenado, porque esto es muy peligroso, porque a veces la gente viene apurada bajando y se tropieza. Está evitando el acceso básicamente a la vía y súper útil. Sí, por seguridad está súper bien. Por los niños también, de repente, los animalitos que la gente de repente también anda con ellos, para evitar accidentes, está súper bien. Metro pretende alcanzar los mismos estándares de seguridad que tienen las líneas 3 y 6, inauguradas durante la última década, aunque en primera instancia las puertas serían más bajas y tendrían una altura de 1,70 m. A largo plazo, la idea sería implementarlo en otras líneas de la red. Para que se puedan implementar las puertas de andén es muy importante que se cumplan otras condiciones. Una de ellas es que los trenes que circulan en la línea sean todos equivalentes, es decir, que tengan las puertas de los trenes en la misma posición.
Esa es una condición que sí tenemos en la línea 1. Un proyecto que se encuentra en su primera etapa y que pretende modernizar la línea más antigua y más usada del mayor metro de Sudamérica. En Puerto Montt comenzó el vuelo de entrenamiento para 5 tripulantes de la Fuerza Aérea, pero este trayecto no tuvo regreso. El helicóptero cayó por causas que se están investigando, lo que provocó la muerte de los ahora mártires de la institución. Uno de ellos era bombero desde los 12 años. Son entrenamientos de la más alta exigencia, en condiciones complejas que simulan un operativo en tiempo real. Porque ese es el objetivo, estar preparados para la emergencia, como en rescates o evacuaciones. Estas imágenes nocturnas muestran cómo es la visión al momento de realizar las simulaciones. Algo parecido enfrentaban 5 tripulantes de la Fuerza Aérea de un helicóptero Bell 412, quienes murieron luego de un trágico accidente. Tal como lo ha planteado la Fuerza Aérea de Chile, parte del entrenamiento no solamente es durante el día, sino también existen entrenamientos nocturnos de los pilotos y por tanto estaban en esos entrenamientos en ese momento. Nuestro cariño para ellos, nuestro reconocimiento a su vocación y compromiso de servicio a la ciudadanía, y también le envío un fuerte abrazo fraterno a todos los integrantes de la Fuerza Aérea. La caída se registró a las 8:30 de la noche en la comuna de San Juan de la Costa, a unos 30 kilómetros de Osorno, en la región de Los Lagos. Venía un helicóptero sobrevolando muy bajo, lo que nos pareció extraño. Y al momento de que le escuchamos un ruido extraño, fue a capotar ahí al bosque e inmediatamente explotó. La tripulación era comandada por el capitán de bandada Matías González Cofré, con 15 años de servicio, y el teniente Sebastián Escanilla, este último voluntario de bomberos desde la Brigada Juvenil. Sebastián llegó acá alrededor de los 12 años, siendo un niño. Su gran sueño era ser piloto de la Fuerza Aérea. Entra a la FACH, cumpliendo su sueño en unos años posteriores. Hasta el último día, hasta el domingo pasado, estuvo haciendo instrucción a los nuevos bomberos que se nos están integrando. Estaba acompañado del sargento primero Cristian Santibáñez y los cabo primero Hugo Verdugo y Leonardo Vázquez. Tuve personalmente la oportunidad muy recientemente de poder participar de un rescate a una enfermera. Al momento de la caída, sobrevolaban un bosque de eucaliptus. Recordemos que la Fuerza Aérea tiene gente muy capacitada para volar en todo tipo de condiciones. Yo la veía bien para las condiciones de vuelo, podía volar el helicóptero. Todos los que volamos sabemos que nadie está libre de tener un accidente, así que aquí estamos y con las condolencias de toda la aviación civil para la Fuerza Aérea de Chile. Por ahora, no hay hipótesis conocidas sobre el origen del accidente. Es parte de la sigilosa investigación que recién comienza. Cada integrante de la tripulación contaba con al menos 11 años de servicio, incluso hasta 24. El teniente Escanilla dedicaba hasta sus vacaciones para servir a la comunidad. Sebastián era una persona de fuego y aire. Para el periodo de los incendios forestales que sufrió el país al principio de año, Sebastián tomó sus vacaciones y se vino al cuartel haciendo interinaje de teniente, estando todas sus vacaciones como teniente en la compañía. El vuelo de entrenamiento es parte de la capacitación constante que realizan los integrantes de la Fuerza Aérea. La Delegación Presidencial de Los Lagos decretó 3 días de duelo regional para quienes serán desde hoy mártires de la FACH. Le enviamos también nuestras condolencias a las familias de los que murieron. Simultáneamente, en 5 comunas de la región metropolitana se registraron cortes en el tránsito y barricadas. Integrantes de distintos comités habitacionales salieron a las calles para exigir terminar con las trabas y burocracias que atrasan la entrega de sus viviendas. Hoy día decidimos convocar una jornada de protesta popular a todos los pobladores de Chile, porque nos cansamos de esperar la nula respuesta de este plan de emergencia habitacional. Algunos llevan años esperando por una vivienda, demasiados, dicen, sin respuestas. Por eso, una vez más, salieron a las calles.
No solo en La Granja, donde se registraron las primeras barricadas y cortes de tránsito, simultáneamente también hubo protestas en otras comunas de la región metropolitana y del país, porque el llamado fue nacional. Serviu, que mes a mes nos sentamos en una mesa de trabajo, nos da puras trabas. Lo primero que hay que decir es que la demanda de vivienda es una demanda seria y grave y que afecta fuertemente la calidad de vida de las familias. Sin embargo, también hay que mencionar que con los años estas demandas se han ido complejizando. Quienes más esperan por acceder a una casa propia son los sectores más vulnerables, sin crédito hipotecario y que deben postular a una vivienda mediante un subsidio, con un promedio de espera de 10 a 15 años. Hay veces que está la idea de que los comités de vivienda fueran como una fila, ¿ya? Y que en algún momento les va a tocar, ¿cierto?, en la medida que avanza la fila. Lamentablemente, la postulación de los comités de vivienda se parece mucho más a una ventanilla única, y donde están, de alguna manera, todos los comités postulando por un ticket, que ese ticket es un pedazo de suelo donde construir esa vivienda. Estos vecinos acusan burocracia y falta de fiscalización del Estado a las empresas a cargo de los proyectos. A través de un comunicado exigieron terminar con las trabas. Vemos excusa tras excusa aparecer, siempre aparece una razón para echar para atrás las soluciones de los pobladores. Se estima que la actual emergencia habitacional afecta a cerca de 650.000 viviendas. Eso ha hecho crecer los asentamientos precarios, campamentos, tomas, el número de personas viviendo en la calle o en situación de allegados y el hacinamiento. Serviu básicamente funciona como ente que supervisa todo este proceso y también lo fiscaliza. Entonces, en general, donde están las principales trabas no están en el proceso de la construcción, están asociados en el periodo de organización de la demanda, de encontrar el suelo y también de la postulación del mismo proyecto. En julio del año pasado, el gobierno presentó el plan de emergencia habitacional y comprometió construir 260.000 viviendas, o sea, cubrir al menos el 40% de lo que se requiere. Hoy día el plan de emergencia habitacional está en pleno proceso, llevamos un 24% de avance y además de eso pretendemos dejar más de 100.000 viviendas en ejecución para el siguiente periodo. El MIMBU impulsó además una ley que agiliza la obtención de permisos e incorporó el uso de viviendas industrializadas para acortar más aún los plazos de espera. Pero hay una realidad ineludible, la falta de suelo. En su comunicado, quienes hoy se manifestaron hablaban precisamente de terrenos disponibles que no están siendo utilizados. Sobre los terrenos que ellos solicitan, nosotros tenemos varios de los terrenos ya trabajando con otras agrupaciones. Y es importante señalar además que el año 2022 el Estado adquirió casi 100 hectáreas de terreno que hoy día se están gestionando en distintos proyectos para el plan de emergencia habitacional. Los especialistas aclaran, no cualquier espacio de suelo está disponible para una vivienda y los motivos son muchos. La tarea del Estado es doble, es tener un banco de suelo, que es un acuerdo y un consenso, con suelos fiscales que se incorporen a la generación de proyectos, planes y barrios completos, no solo viviendas, pero también la capacidad de modernizar la normativa urbanística que tienen las comunas y que en algunos lugares sí efectivamente impide que se desarrollen proyectos habitacionales de calidad. Ante eso, una primera clave es diversificar el tipo de soluciones. Para ante una demanda que es diversa, diversificar también el tipo de soluciones. Para esto se requiere no solamente acelerar los tiempos y acortar los plazos para aquellas viviendas que llevan más tiempo esperando, sino también complementarlo con otros mecanismos. Se ha discutido fuertemente la posibilidad de que el arriendo, que partió hace algunas décadas, sea un mecanismo para poder mejorar esa espera, ese tiempo que las personas tienen que destinar a esperar acceder a la vivienda propia. Diferentes opciones para enfrentar un fenómeno que con el tiempo solo se ha complicado más, especialmente para aquellos que cada cierto tiempo vuelven a tomarse las calles. La única manera, dicen, de algún día ser escuchados. Bien, pues nos acercamos ya a las 22 horas. Queremos recordarle que a partir de estos minutos, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Y ahora le vamos a contar y profundizar lo que le contábamos anoche, donde le mostramos que solo existen 41 ambulancias para más de 7 millones de habitantes en la región metropolitana. Un problema que se repite en otras regiones del país, donde flotas limitadas y desperfectos mecánicos son una constante. ¿Qué se está haciendo para solucionar este problema? Mire.
En los últimos 4 años, en promedio, 75.000 llamados válidos al SAMU metropolitano, es decir, que no eran pitanzas y que requerían atención de urgencia, no tuvieron el correspondiente envío de una ambulancia. Para nosotros obviamente es muy frustrante no poder responder, porque sabemos que hay detrás del teléfono hay una familia. Una investigación de Informe 24 dejó en evidencia la falta de cobertura de las ambulancias públicas en la región metropolitana. Hoy estamos tratando de localizarlas bajo referenciación. Mira, se nos están formando callejones y estamos trabajando por tener bases en este sector. Mientras que en Santiago, Ñuñoa o Providencia, una ambulancia puede llegar en menos de 8 minutos, en comunas como La Cisterna, El Bosque o La Pintana, los tiempos de traslado superan este margen. Claramente es insuficiente lo que nosotros hoy día tenemos en la región metropolitana. Nosotros nos demoramos 20, 25 minutos en llegar a comunas como La Cisterna, sobre todo en horario punta. Evidentemente el número ideal tal vez no lo tengo yo, pero son definiciones que existen. Entonces, estamos tratando de mejorar esto. Una situación que genera malestar entre vecinos de la zona sur de la capital. Uno llama a la ambulancia, nunca llegan rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que faltan ambulancias. Vivimos acá en La Pintana, vivimos para allá para arriba. ¿Sí o no? Allá hay más clínicas particulares, allá es más rápida la cosa. Debería haber aquí una base aquí en La Pintana, para que ande más rápido en caso de llamar a una ambulancia. Una problemática latente que no solo afecta a la capital. A comienzos de este año, funcionarios del SAMU en Antofagasta iniciaron un paro. 3 de las 5 ambulancias que tiene la ciudad estaban fuera de servicio por problemas mecánicos. En Antofagasta tenemos 5 ambulancias. De esas 5 ambulancias siempre se echan a perder 1 o 2. A la final hemos quedado trabajando hasta con 2 ambulancias para más de 800.000 habitantes. Hace 2 semanas, Puerto Natales solo disponía de una ambulancia para los más de 21.000 habitantes de la comuna. Esto nos impide realizar atenciones de urgencia de forma simultánea, atender accidentes de múltiples víctimas y realizar traslados tanto en Puerto Natales como hacia Punta Arenas. La situación obligó el traslado de una ambulancia desde la comuna de Torres del Paine para apoyar el servicio. La autoridad local aseguró que implementarán nuevos vehículos de emergencia. Nosotros venimos con la reposición de las ambulancias desde hace meses trabajando incluso con gobierno regional y con MinSal. Y por carriles paralelos nosotros lo que tenemos que activar ahora es precisamente el rescate de los talleres de nuestras ambulancias. En Santiago, comunas con poca cobertura del SAMU han destinado parte de sus recursos municipales para aminorar esta problemática. Que implican 4 ambulancias y el servicio de urgencia motorizado, que son motos conducidas por paramédicos. Estas motos hacen la primera atención, muchas veces evalúan la situación y activan la red de ambulancia en caso de que sea necesario. También están más de 600 ambulancias que prestan servicios en los municipios, pero no existe un sistema centralizado con el cual se puedan distribuir estas ambulancias. Pero el tema no solo pasa por ahí, también pasa de manera muy significativa por los tiempos de respuesta de las urgencias. Consultados por esta situación, desde el Servicio de Salud Metropolitano Central aseguran que se encuentran trabajando en un plan de acción integrado con el SAMU y el MinSal para aumentar las bases de vehículos de emergencia. Sin duda que entendemos que hay una brecha y que esta administración está tratando de abordar en la medida de que podamos trabajar en estos proyectos de inversión. El trabajo conjunto que se está haciendo es poder buscar los lugares estratégicos en donde tienen que estar las bases, que tengan además acceso a carreteras o buenos accesos viales, digamos, que permitan cierto, el acceso fácil. Los plazos todavía son inciertos, ya que dependerán de la aprobación de presupuestos. Una problemática que preocupa, la tardanza de una ambulancia puede ser determinante para salvar vidas en riesgo. 2 años y medio después de que estas imágenes sacudieran al mundo tras el asalto al Capitolio en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump fue acusado de conspirar para tratar de revertir los resultados electorales de 2020, algo que según los fiscales desató un escenario de violencia con base en mentiras. Vamos a ganar esta elección. La única forma que pueden quitarnos esta elección es si es una elección arreglada. La gente de esta nación ha hablado. Nos han entregado una victoria clara.
Nunca cederemos, no sucederá. No cedes cuando hay un robo involucrado. Solo 2 meses de diferencia y entre ambos eventos determinantes de la democracia reciente de Estados Unidos. La victoria de Joe Biden sobre Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2020 desataron la furia del exmandatario, una furia que este martes se convirtió en una nueva acusación judicial. Donald Trump, former president of the United States, has now been indicted on 4 counts. That a federal grand jury has voted to indict the former president for his attempt to overturn the results of an election he lost. De manera inédita en la política estadounidense, el exmandatario fue acusado por interferencia electoral en 2020, tras la investigación sobre el asalto al Capitolio. El ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021 fue un ataque sin precedentes contra la semilla de la democracia norteamericana. Y como se describe la acusación, fue un hecho impulsado por mentiras. El documento judicial de 45 páginas precisa que sobre el actual líder del Partido Republicano pesan 4 cargos. Conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra los derechos. Durante más de 2 meses después del día de las elecciones, el demandado difundió mentiras sobre un supuesto fraude en el resultado electoral, en el que, según él, había ganado. Estas afirmaciones eran falsas y el demandado lo sabía. Razones que no convencen a la campaña de Donald Trump, que acusó directamente al actual mandatario Joe Biden de interferir en las elecciones de 2020. Esta cacería de brujas antiestadounidense fracasará y el presidente Trump será reelegido para la Casa Blanca para que pueda salvar a nuestro país del abuso, la incompetencia y la corrupción. Minutos antes de la acusación de este martes, Donald Trump publicó en su red social que sería acusado esta noche. Acusación que tildó de falsa y dirigida por un fiscal trastornado, refiriéndose a Jack Smith, que lidera por segunda vez una acusación en su contra. ¿Por qué no hicieron esto hace 2 años y medio? ¿Por qué esperaron tanto? Porque querían ponerlo justo en medio de mi campaña. Conducta fiscal indebida. Esta corresponde a la tercera acusación penal que enfrenta el exmandatario, ya que el próximo año será juzgado en otros 2 casos separados. En junio fue acusado de retención de documentos clasificados y conspiración con un alto asesor para ocultárselos al gobierno. Y en marzo, el fiscal del distrito de Manhattan acusó a Donald Trump de cargos estatales de falsificación de registros comerciales. Un nuevo capítulo en la larga novela de Donald Trump y la justicia estadounidense. Una trama que parece no detener sus intenciones de llegar a la Casa Blanca. De hecho, las últimas encuestas lo posicionan como el gran favorito para ganar la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024. Estamos terminando las noticias, como siempre damos las gracias por estar junto a nosotros. La invitación es que siga nuestra sintonía, ya llega Todo por mi familia por las pantallas de TVN. Y por Canal 24 Horas, Vía Pública con Matías del Río. Muy buenas noches. Buenas noches. Mañana.